Jóvenes, buen día. Buen día, Elisa. Licenciado. Bien, muchas gracias. Bien, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Vamos a continuar. El pasado día martes, voy a volver aquí al archivo, por favor. Estuvimos calculando porcentajes para el procedimiento de los porcentajes integrales. En esto, además de realizar ese cálculo, también teníamos la generación de gráficos que, bueno, coadyuvaba, ¿no? A la presentación de estos porcentajes. Bien, a ver, mientras voy admitiendo a algunas personas más, bueno, ayer en la noche, ¿no? Era un poquito tarde ya, sin embargo, por eso no había respondido al comentario que hacía uno de sus compañeros en el grupo del WhatsApp. El examen, jóvenes, es este día martes, el próximo martes de la siguiente semana. Ese día es el examen del primer parcial. Sin embargo, alguien decía por ahí que estaba en veremos, ¿no? El veremos era las prácticas. Las prácticas les decía que podía ser para ese día martes o podíamos recorrer, ¿no? Al día jueves. Y me parece que ahí la idea, por lo menos creo la mayoría, es que sean las prácticas para el día jueves, ¿no? Y no el día martes, el mismo día del examen, ¿no? Eso como fecha máxima, ¿no? De presentación. Y además de eso, ahí les puse como comentario en el WhatsApp de que estas prácticas podían ser realizadas entre dos personas, ¿no? Como grupo. Entonces, eso también se mantiene. Más bien lo que tienen que hacer jóvenes. Hoy día, por favor, también voy a estar recibiendo solicitudes. No, bueno, no son solicitudes, sino confirmación del grupo con el cual están trabajando. Es decir, los dos integrantes con los cuales, bueno, van a realizar seguramente su trabajo práctico, ¿no? La práctica 3, 5, 6 y 7. Entonces, hoy día, por favor, más eso voy a recibir ya a mi WhatsApp personal, insisto, y después ya desde el día de mañana bueno, voy a entender de que sus prácticas las van a realizar en forma personal, ¿no? Y no van a trabajar entre dos personas. No es obligatorio, ¿no? Trabajar entre dos personas. Eso sí es que les parece más cómodo. Bien. Listo. Entonces, ahora sí, por favor, continúo con el avance. Bien. Este mismo procedimiento, entonces, que he ido realizando con el activo corriente, además de sus gráficas, se la puede realizar también con el resto de los componentes de nuestro balance general depurado. Ahora, el activo no corriente, ya tengo calculado su porcentaje del activo fijo, de los otros activos, pero sí de sus elementos no tengo. Entonces, ahí puedo realizar el cálculo de los mismos. Esto no es complicado. Después, igualito con sus otros activos, su porcentaje, ¿no? Y ahí están esos porcentajes, ¿no? Y lo mismo en el lado del pasivo, con su pasivo a corto plazo y también el pasivo a largo plazo. En el patrimonio igual, aunque algo que me tiene que llamar la atención en este patrimonio es los valores que tenemos aquí negativos en resultados acumulados y el ajuste por depuración, ¿no? Ahí tengo dos elementos con valor negativo. Bien. La idea entonces, igual que en el activo corriente, hay que ir generando gráficas justamente ahora para el activo no corriente, para el pasivo y finalmente para el patrimonio. En ese sentido, las gráficas que se van a ir generando, lo que es realizado aquí es realizar, a ver, esto no es, lo que es realizado aquí es realizar
el copiado de esos gráficos más, bueno, aquí el balance general depurado. Por si acaso esto para su presentación, este balance general depurado con los porcentajes que estoy mostrando aquí, tiene que ser hecho manuscrito. Bien, esto seguramente va a ser una fotografía que le vas a tomar a la resolución justamente de tu práctica en forma manuscrita, ¿no? Entonces eso lo vas a llevar seguramente, bueno, si es a computadora como ahora, a un Excel y después eso para poder convertirlo en un PDF. Bien, entonces esto es lo que justamente estoy trabajando aquí en el archivo de Excel. Entonces eso lo he copiado y lo he llegado al Word y en el Word, bueno, he ido copiando cada una de las gráficas que he ido realizando para el activo corriente. Después el activo no corriente, el pasivo, inclusive ahí están sus gráficas, el patrimonio. Y bueno, este análisis, este procedimiento no acaba solamente ahí, sino también continúa incluso con el estado de resultados. Ahí está el estado de resultados. Enseguida voy a explicar justamente los elementos. En el estado de resultados, el análisis del costo de ventas, el resultado del periodo y los gastos en operación. Es básicamente todo eso lo que tiene que realizarse. Bien, no voy a cerrar este archivo de Word, sino voy a mostrar más bien el archivo, bueno, que es de Word también, pero convertido a PDF, ¿no? Tiene el mismo contenido. Bien, entonces aquí está. Voy a comenzar ahora sí a explicar elemento por elemento hasta la finalización justamente de todo. Bien. Lo primero que podemos observar aquí, estoy poniendo, ¿no? Como comentario 1, dice análisis del activo corriente. Ahí tengo la estructura del activo. Eso viene, insisto, ¿no? Los gráficos de lo que he generado en una anterior ocasión. Ahí está, estructura del activo corriente, estructura del activo disponible. Y bueno, es eso justamente lo que, a ver, esto lo voy a cerrar. Justamente lo que aquí estoy mostrando, ¿no? La estructura del activo, donde podemos ahí observar que tengo un activo corriente, la parte azul, que es mucho más grande que el activo no corriente, ¿no? En términos de porcentajes, el activo no corriente tiene un 8,58% y el activo corriente un 91,42%. Ahí de repente como comentario adicional, por supuesto, ¿no? Juicio de valor, podemos decir que este tipo de comportamiento, donde es más el activo corriente y menos el activo no corriente, son comportamientos que se presentan normalmente en empresas comerciales. Este es el comportamiento clásico más bien de una empresa comercial, ¿no? Es más el activo corriente y menos el activo no corriente. En cambio, si hablamos de otro tipo de empresas como las industriales, en ese tipo de negocios es al revés. O sea, es mucho más grande el activo no corriente y es más pequeño el activo corriente, ¿no? Entonces, eso está explicado principalmente, el comportamiento de las empresas comerciales, por esto segundo. En la estructura del activo corriente, normalmente lo que representa más, eso en términos, insisto, normales, que no siempre se cumple, pero es lo normal, es que el activo realizable tiene un gran porcentaje de representación en este activo corriente. Bien, eso en términos normales, y eso principalmente a qué se debe, ¿no? A que el negocio, si es una empresa comercial, este se debe principalmente a la compra y venta de mercaderías. Esa mercadería que compra normalmente lo almacena y esa mercadería almacenada que está disponible para la venta representa el activo realizable para la empresa, ¿no? Obviamente que en el activo realizable pueden existir otros elementos más, como ser material de limpieza, material de escritorio, y tal vez algo más por ahí que la empresa lo esté considerando como activo realizable, pero principalmente está compuesto por su mercadería. En nuestro caso son los almacenes. Bien, bueno, eso en términos del activo corriente para una empresa que es comercial. Pero en empresas industriales, más abajo voy a ir, por favor. ¿Cuál es la causa por la cual el activo no corriente tiene mayor representación en comparación con el activo corriente, ¿no?
La principal causa es justamente esto que se considera activo fijo. Bien, el activo fijo normalmente en empresas industriales tiene mayor representación y por ende hace que también crezca su valor el activo no corriente, eso comparado contra el activo corriente. ¿Qué es activo fijo o qué elementos podemos encontrar más bien en ese activo fijo? Por ejemplo, aquí tenemos muebles y enseres, equipos de computación, pero en empresas industriales no solamente eso podemos encontrar, sino podemos encontrar vehículos, podemos encontrar maquinarias, bienes inmuebles, terrenos, edificios, planta y equipo, ¿no? O sea, cualquier otro activo fijo cuya característica de la empresa industrial es que al agarrar materia prima y convertirlo esta materia prima en un producto terminado, debe valerse de este tipo de medios activos fijos para poder conseguir eso. Por ejemplo, una empresa, no sé, que es un aserradero y que además tiene su carpintería. La materia prima seguramente son las troncas que seguramente las compra de otra persona o tal vez directamente las está trayendo, bueno, de algún lugar, ¿no? De alguna fuente, ¿no? Entonces, esas troncas, para que se pueda convertir en un mueble, pasa todavía por una serie de procesos, ¿no? Y esos procesos implican que se use prácticamente activo fijo, desde el cortado seguramente, desde la forma que le va a dar para que ingrese a la carpintería y después seguramente hasta, bueno, transformar la materia prima hasta un mueble que va a parar en manos del consumidor final, ¿no? Entonces, es todo un proceso que se hace y para eso es bastante se utiliza lo que son los activos fijos, ¿no? Y los activos fijos, sus valores, ¿no? Su costo, no tienen valores costos pequeñitos, son relativamente grandes, 100, 200, pero en miles de bolivianos, en dólares inclusive, dependiendo justamente del tipo de maquinaria, ¿no? Por ejemplo, una de esas maquinaria, vehículo que sirve para levantar las troncas, ¿no? O sea, esa maquinaria nomás, los tractores, ¿no? Entonces, no son activos fijos que tienen valores menores. Generalmente son valores muy, pero muy representativos, ¿no? Entonces, esa es la causa principal por la cual una empresa industrial tiene más activo no corriente que activo corriente. Bien. Listo. Eso entonces lo primero que puedo observar en el lado del activo, ¿no? Como activo corriente y no corriente. Más abajo tengo el activo corriente, la estructura. Aquí puedo observar de que tengo mayor nivel de concentración, representación en el activo disponible. No es lo normal, pero puede suceder, como en este caso, que hasta aquí podemos observar y concluir de que el negocio está concentrando demasiado activo disponible, ¿no? Bueno, eso como observación, ¿no? Aquí la idea para poder analizar por este procedimiento de los porcentajes integrales es concentrarnos en aquel elemento que tiene mayor representación. En nuestro caso es el activo disponible. Y por eso justamente el tercer gráfico veníamos a realizar es la estructura de ese activo disponible. El activo disponible tiene ahí el mayor nivel de representación en la cuenta Banco Moneda Nacional. Ahí tenemos un valor del 86,48%. Bien. Una vez entonces que tenga graficado, ¿no? Estos tres elementos, el activo corriente y el activo disponible, aquí en la parte inferior realizo lo que es su interpretación, ¿no? Es decir, escribir en texto, ¿no es cierto?, lo que justamente hemos observado en estos gráficos. Bueno, la observación aquí no es complicado, esto para poder hacer la interpretación. Dice que el activo corriente representa el 91,42% respecto al total activo. Simplemente lo que estoy indicando es este valor en porcentajes del activo corriente, pero comparado con el total activo. Entonces, otra vez dice, el activo corriente representa el 91,42% respecto al total activo. Hasta ahí, importante en la interpretación, indicar justamente de qué estamos hablando. Estamos hablando de un activo corriente. Estamos hablando del valor que tiene este activo corriente, pero además de eso, respecto, que es en comparación a que se ha calculado ese valor del 91,42%. Tenemos que sí o sí incorporar ahí en la interpretación
la palabrita que dice respecto. El respecto me dice respecto a qué se ha calculado en comparación con qué. Si estoy hablando de un porcentaje, tengo que necesariamente mencionar el respecto a qué ha sido ese cálculo de nuestro activo corriente, 91,42%, ahora en comparación con el total activo. Bien, si es que no tiene la palabra respecto, la interpretación, bueno, es ambigua, no se entiende, ¿no? En comparación con qué habrá sido calculado. Y aquí no hay que hablar, ¿no? De que es obvio que ha sido con el total activo. No hay eso, sino hay que indicar, insisto, necesariamente, así enfáticamente, respecto a qué valor ha sido calculado. Bien. Después, si sigo con la interpretación, en el mismo sentido, ¿no? Esto que tenía aquí era para la primera parte, para el primer gráfico. En la segunda parte de la interpretación digo que el activo corriente está compuesto ahora en mayor proporción por el activo disponible y otra vez con un 51,61% respecto al activo corriente. En la tercera parte, para el tercer gráfico, el activo disponible está compuesto en mayor proporción por la cuenta Banco Moneda Nacional con un 86,48% respecto al activo disponible, ¿no? Eso es lo último, ¿no? La última parte de la interpretación. Bien, entonces cada uno de los gráficos con eso ya ha sido interpretado, ¿no? Pero como plus, insisto, para esta interpretación podemos también concluir que el negocio está concentrando demasiado activo disponible. Bien, eso entonces respecto al activo corriente. Después ahora para el comentario número 2, lo que hay que hacer es agarrar ahora los elementos que tiene el activo no corriente, igual que la anterior vez, graficarlos y por supuesto con los gráficos lo puedo llevar hacia un documento de Word igualito que esto y después como ahora también lo he convertido en un documento PDF. Bien, ¿cuáles son? Bueno, los gráficos. El primer gráfico que estoy mostrando en el activo no corriente es este gráfico que muestra la estructura del activo. Este gráfico es el mismo gráfico que he utilizado en el comentario número 1, aquí, ¿no? Ese es el mismo. Entonces simplemente lo he duplicado y ahí está. ¿Para qué estoy mostrando este gráfico? Bueno, para mostrar el valor que tiene el activo no corriente, ¿no? Ahí tenemos un 8,58%. Más abajo tengo ahora la estructura del activo no corriente, es decir, el activo fijo y los otros activos. 73,36% es la parte azul, que tiene mayor representación, que le corresponde al activo fijo, ¿no? Por supuesto, en comparación con este activo no corriente. Y más abajo, ahora sí, me concentro en aquello que tiene mayor representación, como es el activo fijo, que está compuesto por dos elementos, los muebles y enseres, los equipos de computación. En la interpretación indico que el activo no corriente representa el 8,58% respecto al total activo, eso es el primer gráfico. El segundo gráfico, el activo no corriente está compuesto en mayor proporción por el activo fijo con un 73,36% respecto al activo no corriente. Y el tercer gráfico, el activo fijo, está compuesto en mayor proporción por la cuenta muebles y enseres con un 72,17% respecto al activo fijo. Bueno, esto como plus, ¿no? Tal vez qué conclusiones podemos obtener respecto a este comentario número 2, ¿no? Bueno, aquí concluimos que el negocio está concentrando más activo fijo en ese su activo no corriente y está explicado principalmente por sus muebles y enseres, ¿no? Algo que puede merecer la pena, ¿no? Para complementar es indagar, ¿no? El uso que la empresa le da a los muebles y enseres en la empresa. Un activo fijo, como ser muebles y enseres, equipos de computación y otros activos fijos, además de estos, pueden ir a formar parte en la empresa en diferentes áreas. Pero principalmente los activos fijos, primero, apoyan al área de administración, ¿no? Es decir, si hablamos de muebles y enseres, de repente es del personal administrativo, mueblecitos como son mesas, sillas, estantes, vitrinas, ¿no? Que están justamente apoyando al área de administración, ¿no? Justamente en la parte operativa, ¿no? En lo que hace normalmente todos los días el negocio, ¿no? Pero lo que
se hace, bueno, y es lo ideal, ¿no? Lo óptimo es buscar que estos activos fijos apoyen en la generación de ingresos para la empresa. Es decir, que sean activos fijos que estén formando parte del área de comercialización, ¿no? Que apoyen, insisto, en la generación de ingresos para la empresa, ¿no? Si la empresa se dedica a comprar y vender mercadería, entonces, ¿cómo estos activos fijos apoyan en las ventas de estas mercaderías? Aquí, para poder entender esto, podemos hablar de un supermercado. El supermercado hace un perfecto uso de activos fijos como ser muebles y enseres. Imaginemos primero un primer escenario en el cual el supermercado no tiene muebles y enseres. Entonces, ¿qué es lo que hace para poder exponer sus productos? Simplemente los esparce en un espacio físico, un galpón, ¿no? Imagínense, ¿no? Un ambiente que lo han adecuado para eso, pero que los productos están esparcidos en el piso, ¿no? En el suelo, ¿sí? Y dice, bueno, de aquí levántense el producto que necesiten y vayan a caja y cancelen, ¿no es cierto? Pero eso hasta por fines de salubridad, ¿no? Por higiene, de repente no es bueno, no es ideal, ¿no? Incluso esa forma de trabajar ocupa demasiado espacio porque no vas a poder mostrar de repente todos los productos que puedes ofrecer al mercado. Entonces, en ese sentido, ¿qué se hace? Bueno, se agarran muebles y enseres y en estos muebles y enseres se acomodan los productos en las cantidades suficientes, tampoco demasiado de un producto, sino que exista rotación. Y en ese sentido también se habilitan espacios en estos muebles y enseres para que no solamente se muestre en un piso, ¿no? Si vale el término, ¿no? De 2 pisos, 3 pisos, obviamente, mientras una persona normal puede alcanzar al producto hasta la parte más arriba, ¿no? Entonces, de esa manera están ordenados los productos utilizando los muebles y enseres, agrupados incluso sector lácteos, cárnicos, frutas, prendas de vestir, ¿no? Enlatados, cereales, no sé, ¿no? Entonces, están agrupados ahí claramente, normalmente en los supermercados estos que tenemos aquí en Cochabamba, ¿no? Hipermax, Norte y alguno más por ahí, ¿no? Entonces, es lo que normalmente se hace con la idea de aprovechar el espacio que tienen para justamente exponer sus productos y de tal manera que la gente que viene al supermercado no se vaya con las manos vacías, ¿no? Sino con el producto que requería y por supuesto lo ha encontrado, ¿no? Entonces depende mucho el uso que se le dé justamente a estos activos fijos y esto va a depender también, sin embargo, del producto que se esté comercializando, ¿no? Si bien hablamos ahí de un supermercado donde sí muebles y enseres es importante, de repente también haber farmacias, ahí también es importante, ¿no? Más que para que esté a la vista de todos, más seguramente para que esté ordenado, ¿no? O algunos negocios, ¿no? Que depende, insisto, a su naturaleza, pueden hacer uso en más o en menos de estos muebles y enseres, ¿no? No siempre muebles y enseres, puede ser que necesiten un terreno, por ejemplo, ¿no? Para tener sus productos ahí, ¿no? ¿Cuáles son sus productos? No sé, son vehículos, ¿no? Maquinaria pesada, por decirte, ¿no? Entonces ahí necesitas un espacio grande donde justamente estés mostrando el vehículo, la maquinaria, para que la gente interesada lo pueda adquirir, ¿no? Entonces, bueno, eso como comentario adicional, ¿bien? Comentario número 3, análisis del pasivo. Aquí vamos a hablar de la estructura del pasivo y el patrimonio, el primer gráfico, donde podemos observar que el pasivo tiene un 43,13%. El pasivo está estructurado primero por un corto plazo y un largo plazo. Lo que tiene más ahí es el pasivo a largo plazo. Y en el comentario número 3, ese pasivo a largo plazo está explicado por los préstamos bancarios. Bien. Interpretación, obviamente combinando, ¿no? Los 3 gráficos, dice el pasivo representa el 43,13% respecto al total pasivo y patrimonio. El pasivo está compuesto en mayor proporción por el pasivo a largo plazo, 74,24% respecto al pasivo. Y el pasivo a largo plazo está compuesto en mayor proporción por la cuenta préstamos bancarios con un 91,57% respecto al pasivo a largo plazo. Bien. Aquí lo que nos puede llamar la atención es que esta cuenta préstamos bancarios es la causa justamente para que nuestro pasivo a largo plazo tenga mayor representación en el pasivo. Bien. Aquí es necesario hablar, ¿no? De las deudas. Préstamos bancarios son deudas y en términos técnicos nos referimos al endeudamiento
o mucho más técnico todavía, apalancamiento, ¿no? Hablamos de endeudamiento o apalancamiento, ¿no? Endeudamiento suena un poco feo, ¿no? Endeudarse, ¿no? Apalancamiento tal vez suena hasta más bonito, ¿bien? Pero vienen a significar lo mismo. Si hablamos del endeudamiento, lo primero que hay que definir aquí es si una deuda se llega a considerar buena o mala. Alguien por ahí, bueno, lo cataloga, ¿no? Indica que el endeudamiento, las deudas son malas. Las deudas son malas si no podemos cumplir con la obligación que representan esas deudas. Bien, porque es una obligación, es dinero prestado. Dinero que nos prestamos, dinero que hay que devolver. Y por supuesto, el negocio es que se devuelve además con intereses, ¿no? Ahí de repente uno puede decir, no, endeudarse es malo, ¿no? Pero el endeudamiento puede ser bueno, ¿sí? Siempre y cuando la plata que obtenemos como endeudamiento lo sepamos utilizar, ¿no? Y lo normal es que si vamos a recurrir al endeudamiento, primero tenemos que medir la capacidad de pago que tenemos, es decir, cuánto generamos de recursos para poder pagar. Y lo segundo, ¿no? Tiene que ser un endeudamiento con un fin bien, pero bien claro, bien identificado. Normalmente viene a ser inversión, no tiene que ser para gastar la plata o también, entre comillas, malgastar el dinero, ¿no? Que el dinero se te vaya en cosas que no son necesarias para la empresa. En ese sentido, normalmente eso va a inversión. Y si estamos invirtiendo, es seguramente con la intención de poder recuperar ese dinero como préstamo y, por supuesto, obtener utilidades, ¿no? Si el negocio ha sido constituido con fines de lucro, entonces no tiene nada de malo buscar ganancias, ¿no? Es más, eso es un principio básico en términos de empresas que son capitalistas, ¿no? Invierten capital para que justamente puedan obtener utilidades. Bien. Insisto, las deudas no son malas, depende mucho lo que se haga, más bien sino para algunos negocios las buenas o más bien las deudas pueden ser algo muy pero muy bueno, ¿no? Ejemplo de eso, las entidades financieras, los bancos, ¿no? Los bancos tienen niveles de endeudamiento altísimos, pero este tipo de negocios no es que están mal, no es que por estar endeudados están mal. Más bien les va bien, ¿no? Los niveles de ganancias que reportan son en millones y millones, ¿no? Entonces, sí son negocios que también, obviamente, ¿no? Por el nivel de inversión que han realizado, también obtienen ganancias altas, ¿no? Entonces, alguien por ahí también decía que, bueno, a mayor inversión, mayores utilidades, ¿no? Por supuesto que cuando uno invierte también, asume riesgos, ¿no? Por eso también es lo interesante de hacer el negocio, ¿no? Hay riesgos, ¿no? Y la idea es minimizar los riesgos con la idea de obtener siempre utilidades. Bien, entonces el comentario que puedo realizar respecto al pasivo. En el patrimonio, ahí está el patrimonio. Otra vez estoy repitiendo el gráfico que he utilizado en el pasivo, pero ahora para mostrar el valor que tiene el patrimonio, 56,87% respecto al total pasivo y patrimonio. Y ahora me concentro solamente en el patrimonio. Bueno, aquí no tiene demás elementos, sino aquí estoy mostrando elementos, cuentas directamente que forman parte de este patrimonio, ¿no? Sin embargo, el tipo de gráfico que he utilizado aquí es un gráfico que no es la tortita que he ido utilizando hasta aquí, ¿no? Hasta antes de esto. En anteriores comentarios eran puras tortitas y ahora estoy utilizando este gráfico que son de barras, pero en forma horizontal, laterales. Bien, explico cómo he generado el gráfico. No es complicado, es bajo el mismo procedimiento anterior que he seguido. Y aquí en mi Excel lo que hago simplemente es agarrar justamente los elementos que los quiero graficar. Y bueno, inserto el gráfico. Primero voy a hacer la prueba con la torta. Ahí está la torta justamente. Voy a elegir el formato. Ahí está. Le voy a dar decimalitos a las etiquetas. Ahí están los decimalitos. Y bueno, lo primero que aquí puedo observar es que en este gráfico el elemento que está aquí de color gris, ¿no? Plomo, es el capital social.
De acuerdo al gráfico, representa esto un 72,65%, ¿no? Eso en comparación contra el resto del patrimonio. Sin embargo, en los valores que tengo en mi balance general, ahí el capital social, que es igual a 320.000, tiene un valor de 97,53%. Y obviamente, ¿no? Si comparamos los porcentajes, no coinciden, ¿no? Antes en los otros gráficos sí coincidían, pero ahora no coinciden. Bien, la principal razón se debe esto a que en los elementos de nuestro gráfico tenemos elementos que están distorsionando justamente el mismo. ¿Cuáles son esos elementos? Resultados acumulados que tienen un valor negativo y además de eso el ajuste por depuración que también tiene un valor negativo. Esto significa que un gráfico de la torta, este circular en 3D que he utilizado, los valores negativos lo distorsionan. Por la distorsión, entonces no es recomendable utilizar la torta cuando, insisto otra vez, tenemos valores negativos. Bien, entonces no lo voy a utilizar, hay valores negativos. Otra vez lo voy a seleccionar y voy a elegir otro gráfico, ¿no? Justamente el de las barras, esas horizontales. Aquí voy a cambiar de diseño, por ejemplo esta. Y aquí, bueno, puedo observar de que hay elementos que están ahí con sus numeritos en blanco. Eso lo puedo cambiar, sin embargo, lo voy a volver negrito, ¿no? Y bueno, aquí se está sobreponiendo elementos justamente de estas etiquetas. Lo que puedo es ir ahí manualmente moviéndolos para que no esté sobrepuesto, ¿no? Entonces lo muevo. Una vez que esté seguro, ¿no? De que este es el gráfico que voy a utilizar, porque si no, hay que primero elegir el gráfico bien y después recién hacer estos retoquecitos, ¿no? Este gráfico tiene la particularidad de que no me está mostrando en porcentajes, sí, no hace eso, sino directamente me muestra en valores. Pero lo interesante es que en forma gráfica me está mostrando cuán grande es un elemento que está pintado aquí de azul en comparación con otros elementos, ¿no? Y aquí, como podemos observar, es enorme justamente el valor que tenemos aquí como capital social. Aquí también en el gráfico tenemos en una parte del medio una barra vertical que está separando hacia la izquierda los valores negativos y hacia la derecha con los valores positivos. Entonces, los valores negativos claramente ahí notados, el ajuste por depuración y los resultados acumulados. Bien, entonces esa es la manera como van a generar el gráfico en caso de que tengamos elementos que sean seguramente negativos, ¿no? Esto se va a repetir, ¿no? En su práctica 3, 5, 6. En la práctica 7, sin embargo, me parece que no va a suceder, porque ahí no vamos a tener valores negativos, ¿no? Según el comportamiento de los datos que se tienen en esa práctica. Bien, entonces ahí no creo que sea necesario utilizar ese tipo de gráficos, sino la clásica tortita. Muy bien, entonces ahora voy a volver al archivo que tengo y ahora lo que haría es la interpretación, ¿no? El patrimonio representa el 56,87% respecto al total pasivo y patrimonio. El patrimonio está compuesto en mayor proporción por la cuenta capital social con un 97,53% respecto al patrimonio. Bien, y con eso entonces tengo realizado el análisis con este procedimiento de estos 4 elementos que conforman el balance general, el activo corriente, activo no corriente, pasivo y el patrimonio. Lo que ahora voy a realizar es el análisis del estado de resultados. Bien, entonces aquí está el estado de resultados. Voy a ir al Excel, voy a justamente calcular de 0 los valores. Aquí justamente, esto lo voy a duplicar para que no pierda contenido. Estado de resultados lo voy a llamar porcentajes. Bien, ese nombrecito le voy a poner. Bien, aquí está entonces mi estado de resultados y bueno, voy a comenzar a calcular los porcentajes. Ahí está, porcentaje. Muy bien, y comienzo a calcular. Para el cálculo de los porcentajes en el estado de resultados, el valor de las ventas es el principal ingreso y por ende ese valor representa el 100%. Vale decir entonces que si quiero obtener este porcentaje, ese mismo valor lo divido entre sí
Y bueno, lo multiplico por 100 para que me salga un porcentaje, ¿no? Aquí en la máquina lo voy a dar aquí formato de porcentajes para, bien, para mostrar ahí, ¿no? Esos porcentajes y con 2 decimalitos. Bien. El procedimiento que hago con el resto de los elementos es el mismo, ¿no? Cada uno de los elementos ir agarrándolo y dividiendo entre ese valor de las ventas que, insisto, representa el 100%. Esto de los gastos bancarios que me ha generado todavía no lo voy a considerar, al final lo voy a hacer. Bueno, y ahí están entonces los porcentajes, a ver, más grandecito, ahí está mejor. Ahí están los porcentajes para cada uno de los elementos de nuestro estado de resultados, ¿no? Costo de ventas, utilidad bruta en ventas, los gastos en operación, resultado en operación, otros egresos, resultado antes de reservas, el resultado del periodo y también la reserva legal, ¿no? Entonces, todos esos valores, ahí están sus porcentajes. Bien. Muy bien, sin embargo, algo que nos llama aquí la atención es que hay elementos que están con signo negativo, ¿no? Esos son seguramente por aquellos valores que se consideran egresos, ¿bien? Sin embargo, aquí lo que voy a hacer para que justamente eso no se distorsione a la hora de generar el gráfico tortitas, voy a deshacerme de los valores negativos, ¿bien? Entonces aquí el costo de ventas no voy a considerar su valor negativo, tampoco en los gastos en operación. Aquí en el resultado en operación, nada que ver. Otros egresos también su valor negativo me deshago. La reserva legal lo mismo. Sí, ahí está. Solo que los valores ahora han sido, bueno, se han cambiado. Esos son por sus fórmulas a nivel interno que está trabajando. Los voy a cambiar. Y, a ver, aquí también. Y finalmente, aquí en el resultado del periodo. Utilidad 38.378,65. Voy a verificar eso. Sí, ¿no? 38.378,65, ¿no? Coincide el valor. Muy bien. Una vez entonces que haya calculado así, bueno, entre comillas, manualmente, ahora voy a realizar el gráfico y los resultados deberían ser los mismos. Bien. El primer gráfico que voy a realizar es para mostrar los componentes que tiene estas ventas, pero explicado desde el costo de ventas y la utilidad bruta en ventas. Para esto, esta utilidad bruta en ventas lo voy a mover hacia hacia la izquierda para que sea fácil generar el gráfico. Bien, ahí está justamente entonces. Costo de ventas, elijo con su valorcito, utilidad bruta en ventas con su valorcito. Y ahora sí genero el gráfico, ¿no? Gráfico igualito circular en 3D. Voy a elegir el formatito diseño. Ahí está, ¿sí? Y bueno, a ver, demasiado lo he movido hacia la derecha. Ahí está. Las etiquetas le voy a dar su formatito que me muestre en porcentaje con 2 decimalitos y ahí está justamente. No, aquí es cuestión de ponerle el título, pero aquí lo más relevante es que el costo de ventas, la parte azul, 50,03% y la utilidad bruta en ventas, naranja, 49,97%. Bien, si voy a mi PDF, ahí está el estado de resultados con sus porcentajes y aquí abajo justamente tengo este comentario 5, ¿no? 4 era hasta el balance general, el 5 ahora es para hablar justamente del costo de ventas, ¿no? Y los valores, bueno, los colores se han cambiado, pero los valores son los mismos, ¿no? ¿Qué es lo que nos interesa observar aquí? El costo de ventas, ¿no? El costo de ventas tiene un 50,03%. En la interpretación, el costo de ventas representa el 50,03% respecto a las ventas. Las ventas es lo que está representando el 100%, ¿no? Entonces, respecto a las ventas. Lo que podemos aquí adicionar, tal vez como comentario, pero adicionalmente como un plus, es indicar, ¿no? De que este costo de ventas, si lo quisiéramos disminuir, si lo quisiéramos bajar, tuviésemos que analizar sus elementos y en sus elementos, principalmente el costo de ventas para que sea alto, pasa principalmente por las compras que realizamos de mercaderías. Y la compra de mercaderías está vinculado
con los proveedores que tiene la empresa, ¿no? Entonces, posiblemente los proveedores nos estén vendiendo mercadería tal vez un poco cara, ¿no? Pero eso habría que comparar con otros proveedores, ¿no? Si es caro, tal vez sería mejor buscar otro proveedor, pero eso siempre teniendo certeza de que hay un mejor proveedor, ¿no? Porque si no, conseguir un buen proveedor también puede volverse dificultoso, ¿no? ¿Por qué pasa la idea de disminuir el costo de ventas? Disminuir el costo de ventas para que justamente se pueda abaratar los costos directamente vinculados con los productos que vendemos, con la idea de poder maximizar la utilidad, ¿no? Entonces, siempre la idea de un financiero es bajar los egresos, bajar los costos para mejorar la utilidad, ¿no? Entonces, el costo de ventas puede ser interesante tratar de bajarlo, ¿no? Pero eso hay que analizar, insisto, sus elementos que están vinculados principalmente con sus proveedores. Bien. Y bueno, una vez realizado eso, entonces pasaría al comentario número 6. Aquí lo que voy a analizar es el resultado del periodo, ¿no? Quiero identificar en términos de porcentaje cuánto es ese resultado del periodo. Aquí lo voy a borrar esto y ahora sí voy a, bueno, graficar el resultado del periodo, ¿no? Considerando, insisto, que el total de las ventas representa el 100%. Aquí para mi gráfico, esta reserva legal lo voy a recorrer hacia la izquierda. Sí, ahí está justamente. Y bueno, con esto voy a mostrar justamente la forma, ¿no?, de graficar esto. Costo de ventas, aquí está, lo voy a utilizar con su valorcito. Los gastos en operación, también ahí está su valor. Aquí, a ver, los otros egresos con su valor. La reserva legal con su valor y el resultado del periodo con su valor. Todos esos elementos me van a servir justamente para graficar mi resultado del periodo, ¿no? Le digo insertar, ahí está el gráfico, ahí se ha generado. Voy a cambiar de diseño, este valor justamente. Aquí voy a dar etiqueta de datos. Le voy a decir porcentaje y ahí está justamente. Bien, esto de aquí lo voy a cambiar de lugar para que esté en la parte inferior, igualito, ¿no?, que el documento PDF. Lo voy a hacer más grandecito para que justamente me permita realizar una comparación más fácil con los porcentajes que he obtenido ya manualmente, entre comillas. Bien, aquí lo que puedo apreciar es que el resultado del periodo es el celestito, ¿no? Hay un azul y hay un celeste. Este celeste me imagino que es este 6,67%. En forma separada la voy a mover. Ahí está, ¿no? Una flechita la ha generado. Bien, el celeste entonces es el 6,67%. Los valores que aquí he calculado justamente en forma manual, entre comillas, es también un 6,67%. Bien, entonces 6,67% para el resultado del periodo, ¿no? Los demás elementos, para que no se sobrepongan, igualito de forma separada, hay que ir moviéndolos y acomodarlos más o menos, ¿no?, para que quede algo como esto, de tal manera que sea mucho más fácil leer los resultados. Bien, pero aquí el resultado del periodo tiene este valor del 6,67% en comparación con las ventas, ¿no? Y por eso también la interpretación dice el resultado del periodo representa el 6,67% respecto a las ventas. Bien. Bueno, una empresa creada con fines de lucro lo que busca es incrementar seguramente este porcentaje y por ende este resultado del periodo. Bien. Bueno, no está mal, ¿no?, querer incrementar, querer tener valores altos. Sin embargo, estos valores deberían ser concordantes con el resto del sector económico, ¿no?, con el resto de la industria, ¿no? En ese tipo de comparaciones, si los valores que tenemos de repente son menores, entonces tenemos que tratar de subir, por supuesto, el resultado del periodo, ¿no?, para que vaya acorde a lo que el resto está obteniendo. Pero si estos resultados son demasiado altos, cuando son muy altos,
Entonces también tiene que llamar la atención, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está provocando que sean tan altos, ¿no? Tal vez nuestros productos son muy caros, ¿no? O tal vez, bueno, algo se está haciendo mal, ¿no? Bueno, si todo va bien y tenemos resultados altos, por supuesto que es bueno para el negocio, es algo magnífico, ¿no? Algo ideal de repente obtener resultados altos. Pero a veces, especialmente en emprendimientos, cuando son planes de negocio, observar resultados altos puede ser algo que nos tiene que llamar poderosa, pero poderosamente la atención. Porque en emprendimientos, o sea, el negocio no está en marcha, sino simplemente es una idea de negocio. En emprendimientos hay lastimosamente personas que, bueno, tienden a aprovecharse, ¿no? De otras personas, justamente por la ingenuidad que estas otras personas pueden demostrar. Cuando no hay criterios técnicos a la hora de analizar un estado de resultados de un emprendimiento, podemos ser objeto de estafas, de engaños, ¿no? Y la gente que hace esto principalmente se vale de dos aspectos importantes. Uno, las personas quieren obtener siempre resultados altos. Mientras sean los más altos que se puedan, ahí la gente va a estar mucho más feliz y contenta, ¿no? Entonces, si te presentan un emprendimiento que tiene resultados altos, tiene que llamarte la atención, ¿no? Lo segundo es que normalmente hay personas que se aprovechan también de otras personas porque saben que las otras personas buscan que los resultados altos sean rápidos, sean los más rápidos posibles. O sea, entramos en el escenario del cortoplacismo, ¿no? Somos cortoplacistas, queremos ya no más las cosas, ¿no? Entonces, con hay gente que entiende esos dos elementos y se aprovecha, y por eso que aparecen casos de estafas, ¿no? Cuando te presentan resultados demasiado maravillosos, tiene que llamarte la atención. Pero eso he explicado principalmente porque la gente no regala dinero. El dinero no cae del cielo. Entonces, por esos dos elementos también adicionales, hay que tener mucho cuidado, especialmente en emprendimientos. No te dicen, estoy buscando un socio para un negocio, estos son mis estados financieros proyectados, lo que espero ganar en el primer año, segundo año, no sé por cuánto tiempo haya sido proyectado. Ahí tienes que prestar atención si los resultados son demasiado altos. Obviamente que nos interesa a nosotros tener resultados altos, pero si son muy altos, tiene que llamar la atención, porque generalmente eso es como el anzuelo que busca a un pez, ¿no? Para pescarlo, de tal manera que se hace de sus recursos, ¿no? Entonces hay que tener mucho, pero mucho cuidado, ¿no? Lo mejor aquí es trabajar con resultados que sean acordes justamente a lo que el mercado ofrece, o bueno, eso en términos de comparación, ¿no? De valores, y si estamos en ese orden, entonces, bueno, no hay demasiado de qué preocuparse, sino sencillamente a lo mejor de ir mejorando las ventas para que, por supuesto, el resultado del periodo también mejore, ¿no? No va a mejorar, ¿no? Si las ventas se duplican, por decirles, ¿no? Y el resultado del periodo también se duplica, eso no va a provocar necesariamente que este 6,67% también se duplique, porque este es un valor relativo, ¿bien? Es un valor relativo que ha sido calculado en forma proporcional con este valor de 38.378,65 comparado con el valor de las ventas. Si estos dos elementos de las ventas y el resultado del periodo se duplican en la misma proporción, eso no provoca que el porcentaje también se duplique, ¿no? Porque es un porcentaje, ¿no? Eso es algo importante, ¿no? No es decir que ahora mejoró, entonces o se duplicó el porcentaje, entonces, uy, qué bien, ¿no? Eso va de acuerdo mucho, insisto, al valor absoluto de las ventas y el resultado del periodo. Bien, bueno, eso entonces, si nos referimos a este resultado del periodo. Bien. Otro elemento, aquí tenemos los gastos en operación. Aquí vamos a hablar de la estructura de los gastos de operación. Y bueno, esto en el entendido principalmente del anterior comentario, porque aquí si observamos, bien, si bien lo grande aquí es el costo de ventas, ¿no? Bueno, que no nos hemos concentrado ahí, sino eso estaba más antes, ¿no? En nuestros comentarios. Pero sin embargo, el elemento que tiene aquí el segundo lugar son los gastos en operación. Los gastos en operación tienen un valor del 41,16%. Entonces, de todas las ventas se lo está llevando
los gastos en operación un 41,16%. Entonces nos llama poderosamente la atención y decimos, ponemos nuestra lupa, nuestro foco de atención en esos gastos en operación. Y ahí está justamente los gastos en operación graficados. Sin embargo, aquí voy a mostrar justamente cómo se ha realizado esto. Para el gráfico, bueno, primero aquí para el cálculo, voy a indicar que quiero calcular primero de gastos bancarios, su porcentaje dividiéndolo entre los gastos en operación, ¿sí? 0,63. Repito el procedimiento para el resto de los elementos hasta los intereses bancarios, de tal manera que ahí están calculados y si lo sumo, eso me tiene que estar dando el 100%, ¿no? Y ahí me da 100%. Entonces, ahora con estos elementos, si los quiero graficar, es cuestión de seleccionar todos los elementos de los gastos en operación y, por supuesto, generar el gráfico, la tortita. Aquí esto lo voy a cambiar, ¿no? De formato. Voy a mostrar aquí los decimalitos. Número, la categoría porcentaje, ¿no? Ahí está con 2 decimalitos. Para que esto sea mucho mejor, lo puedo hacer más grande. Aquí hacia la derecha, ¿no? Ahí está, justamente. Estos elementos de aquí los voy a mover hacia la parte inferior, como está en el PDF, ¿no? Ahí justamente puedo apreciar esto. Y bueno, aquí hay, bueno, porcentajes que se están sobreponiendo a otros. Hay que ir moviéndolos uno por uno hasta que nos muestre lo que necesitamos. Sin embargo, en el PDF no, con muchos no he trabajado, sino con los más principales, ¿no? Con los que tienen mayor nivel de representación, ¿no? Entonces, aquí he mostrado solamente unos cuantos. Sin embargo, en el Excel, si vuelvo, ahí puedo indicar de que los sueldos y salarios, la parte verde más grande, tiene un nivel de representación del 41,58%. Por supuesto, esto en relación, ¿no? Con respecto a los gastos en operación. Bien, ahí está justamente entonces. Voy a volver a mi gráfico. Bueno, aquí cambia de color, ¿no? El naranja es los sueldos y salarios. Bien, y en la interpretación dice, los gastos en operación representan el 41,16% respecto a las ventas. Los gastos en operación están conformados en mayor proporción por la cuenta sueldos y salarios, ¿no? Con un 41,58% respecto a los gastos de operación. Bien, para un financiero, obviamente siempre y cuando busque utilidad, seguramente aquí lo que puede decir, ¿no? Como comentario adicional, como un plus, es bueno, a la mala, bajar los sueldos y salarios. Pero bajar los sueldos y salarios, ¿qué implica? Uno, o disminuir los sueldos del personal, de los recursos humanos, o dos, echarlos, ¿no? Despedirlos, ¿bien? Cualquiera de los dos provoca un mal ambiente en la empresa vinculado con estos recursos humanos, ¿no? Si uno va a tomar ese tipo de decisiones, la tiene que pensar y repensar pero varias veces. Eso porque, insisto, le puede generar efectos negativos justamente a la empresa, ¿no? Genera un mal ambiente laboral, ¿no? Con el personal que está en recursos humanos, ¿no? O sea, todo el personal que tiene la empresa. Bien. Más que eso, de repente lo que uno puede hacer es revisar, ¿no? La escala salarial que maneja la empresa. Ese es un documento que proporciona justamente el área de personal, el área de los recursos humanos, y en ese documento se puede observar, bueno, cuánto gana el personal, ¿no? Desde el más hasta el menos, ¿no? El sueldo más alto y el sueldo más bajo, ¿no? En ese documento también podemos observar las responsabilidades que tiene justamente este personal y de acuerdo a sus responsabilidades y, bueno, siguiendo la metodología propia de la escala salarial que le asigna puntajes, ¿no? Agarrando otros elementos más adicionales, se llega a un valor del cuánto gana, ¿no? Si hay personal que está ganando demasiado, entonces hay que negociar, ¿no? Con ese personal para que justamente acepte una reducción si así corresponde, porque también puede ocurrir lo contrario, que haya personal que esté ganando por debajo de lo que debería ganar y por ende se le debería nivelar su sueldo, ¿no? Entonces, eso es negociación, eso es análisis que se hace, pero insisto, con él, en este caso, con los recursos humanos de la empresa, siempre y cuando estemos apoyados en ese documento
que es la escala salarial. Bien, entonces, bueno, eso es tema de negociación, ¿no? Y bueno, y además de analizar, ¿no? Sueldos y salarios, se puede también tomar a otros elementos, ¿no? En nuestro análisis, ¿no? Por ejemplo, esta área celeste que representan las cargas sociales, ¿no? Las cargas sociales que están con un 13,87%, ¿no? O también los alquileres, donde tenemos un 13,82%, ¿no? Tal vez haya alquiler que nos esté cobrando demasiado y por ende tal vez sea necesario buscar otros ambientes donde tengamos mejor precio, ¿no? Con estos alquileres, ¿no? Y así se puede ir analizando elemento por elemento, pero aquí nos estamos concentrando en aquel elemento que tiene un mayor nivel de representación. Bien, y con eso prácticamente he terminado el análisis utilizando este procedimiento de los porcentajes integrales. Bien, esto mismo entonces ustedes tienen que hacer para la práctica número 3, 5, 6 y 7 con la consideración, insisto, de que este estado de resultados con los porcentajes tiene que ser manuscrito. Y por supuesto, la parte inicial donde tenía el balance general depurado, esto también es manuscrito, jóvenes. Bien, el resto, los gráficos, inclusive con la interpretación, eso sí puede ser a computadora, ¿no? Y aquí insisto, ¿no? El trabajo, si lo presentan con gráficos, ¿no? Tiene un plus adicional respecto a los que no presentasen con los gráficos, ¿no? Esto principalmente por el acceso a la herramienta, ¿no? Es mucho más fácil graficar en computadora que en celular, ¿no? En celular presenta ahí complicaciones. Bien, entonces, jóvenes, eso lo que, bueno, en lo que respecta justamente a nuestro análisis utilizando este procedimiento de los porcentajes integrales. Bien, con esto entonces estoy terminando. Estoy seguro, sin embargo, que existen muchas, pero muchas preguntas al respecto. Bien, daremos lugar entonces a la ronda de preguntas. ¿Qué consultas tienen, jóvenes? Licenciado, buenos días. Alejandra, buen día. Licenciado, por favor, una consulta. La anterior clase no pude estar, le pedí permiso el domingo. No entiendo muy bien lo de las gráficas y los porcentajes. Bueno, en realidad más que nada las gráficas. Respecto a qué tenemos que ver, sobre qué hacer las gráficas, o de cada parte tenemos que hacer una. No sé si me pregunté bien. Sí, pero Alejandra, aquí hay algo que de repente no has realizado, ¿no? Y eso tenías que haberlo realizado. Todas las clases, por lo menos eso he intentado siempre, son grabadas, ¿no? La clase incluso de día está siendo grabada. La idea es que esta grabación en el transcurso del día lo publique en la plataforma Moodle. Sí, aunque no hayas estado presente en la anterior clase, sí, la grabación está disponible en la plataforma Moodle. Entonces tú tenías que primero haber revisado el material y después de eso recién, bueno, sacar conclusiones, ¿no? Para ver las dudas que tengas al respecto. Mi consulta es, ¿revisaste la grabación? ¿Lo viste? No, licenciado, como le hablé por privado en el mensaje cuando le pedí permiso por mi luto, anoche recién me estuve conectando y vi todo lo que estaban avanzando y hablando sobre la materia en realidad. Por eso hoy día recién estoy entrando un tanto más en actividad. Ya. Bueno, lo que puedo hacer en este caso es invitarte, ¿no? A que revises esa grabación. Insisto, ¿no? La idea justamente de la grabación es justamente para poder sobrellevar, ¿no? Con los problemas que tenemos. Bueno, unos tienen más problemas que otras personas, eso es evidente, pero todos tenemos inconvenientes, todos tenemos problemas, ¿no? Y lo que haría Alejandra y pedirte, ¿no? De buena manera es que perdón, de buena manera es que revises el material. Como te digo, yo también hago el esfuerzo de publicar el material, ¿no? Lo edito, lo bajo. La grabación así original como está ahorita grabándose,
pesa por si acaso bastante, ¿no? Y si casi es de punta a punta la clase, casi incluso llega hasta los 400 megabytes. Para que eso no suceda y para que no les represente incluso para los que están con datos móviles demasiado consumo de datos, lo que hago es descargarlo, lo edito y en la edición bajo su tamaño hasta donde puedo, cosa que también no se vuelva ilegible, ¿no? Lo que está mostrándose en el video. Entonces hago ese esfuerzo e igual esfuerzo también les pediría a ustedes, ¿no? Para que los revisen. Entonces lo puedes descargar y lo puedes revisar, insisto, sin ningún inconveniente, ¿no? Más bien si hay inconveniente al bajar el material, avíseme, ¿no? Que no se puede acceder al material, ¿no? O cosas por el estilo, en el grupo, por supuesto, para que revisen, ¿no? A ver, por ahí se descolgó, se cortó el vínculo, no sé, ¿no? Entonces, Alejandra, pedirte de buena manera, insisto, que puedas revisar el material y ahí vas a encontrar justamente cómo he comenzado este procedimiento en la clase anterior y lo que hice hoy día le vas a dar seguramente perfecto lugar, ¿no? O perfecta coherencia a lo que justamente ahora he realizado, ¿bien? Pero calcular porcentajes no es complicado, más bien es un procedimiento muy, pero muy sencillo y seguramente tus compañeros van a coincidir conmigo. Bien, entonces Alejandra, por favor, obviamente nadie se está enojando, pero por favor revisar el material y estoy seguro que lo vas a hacer. Gracias, licenciado. No hay de qué, Alejandra. Perdón si no te respondo, pero en el material grabado está ya. Más preguntas, jóvenes. Tal vez algunos detalles por ahí que se me están yendo. Lucia, una pregunta. James, por favor. ¿Cómo se registra la cuenta, otras cuentas por pagar? ¿Se crea una nueva cuenta o...? Porque en el plan de cuentas no existe esa cuenta. He revisado en otros libros igual. Las otras cuentas por pagar lo van a considerar en el pasivo, pero como pasivo a corto plazo. ¿Ya? Ahí lo van a clasificar. ¿Creamos otra cuenta o otra cuenta vamos a abrir o en el balance o cómo vamos a hacer? Sí, en el balance. En el balance tiene que estar apareciendo la cuenta, otras cuentas por pagar, pero clasificado en el pasivo a corto plazo. Ahí tiene que estar justamente revelándose, ¿no? Mostrándose o registrándose como me dice. ¿Y por qué no hay en el plan de cuentas esa cuenta, Lice? El plan de cuentas es referencial. Este plan de cuentas que tienen ahí, hay muchos elementos que no está considerando, ¿no? Porque hay más cuentas incluso todavía. El plan de cuentas está elaborado de acuerdo a las necesidades que se tengan, ¿no? Que no pueden estar, insisto siempre, contemplando todo. Por ejemplo, su anterior contabilidad, ¿no? Contabilidad 2, por ejemplo, tenían muchas más cuentas que en este plan de cuentas que tenemos no aparece, ¿no? Y eso no aparece porque sencillamente no los vamos a tocar. Pero si hay alguna cuenta por ahí que está apareciendo en sus prácticas, entonces es cuestión de acomodarlo, ¿no? Entonces, otras cuentas por pagar aparece en el pasivo a corto plazo. Ahí lo van a mostrar, por favor. Lice, una pregunta más, por favor. En la práctica 2019, en la última práctica, la 7, ¿el resultado sale exacto? O sea, sin decimales. No sabría responderte exacto en qué sentido el pasivo. O sea, no tienes, no me ha salido decimal, licenciado. O sea, algo raro se me ha hecho. Ya. Podemos hablar de las otras prácticas, jóvenes. El día de mañana, por favor, lo voy a destinar íntegramente a la clase de mañana. Primero voy a comenzar con ese tema en el orden del día. Todas las dudas que tengan de la práctica 3, 5, 6 y 7, ¿sí? Entonces, todas las dudas que tengan. Y obviamente son dudas, ¿no? Porque resultados no creo que me pregunten, ¿no? Porque no tendría sentido si no. Sino la forma, ¿no? Lo que han ido calculando, o tal vez, como me dices, no, si hay, tal vez te puedo dar una pista también por ahí, ¿no? Para indicarte, no, si sale entero o si sale con decimales, ¿no? Y el cuánto sale, eso ya es cálculo de ustedes, ¿no? Es el trabajo que hacen ustedes, ¿no? Entonces, mañana voy a destinarle, como te digo, íntegramente, justamente, si es necesario, todita la clase para solamente hablar de esta práctica 3, 5, 6 y 7. ¿Bien? Ya, gracias. Perfecto.
Bien, algo más por ahí tal vez, ¿no? Y además, por si acaso, mañana también vamos a hablar de las condiciones, ¿no? Voy a marcar esquemáticamente cómo se va a tomar el examen el próximo día martes, insisto. Bien, listo, entonces acabaremos aquí, jóvenes. Entonces cerramos la clase del día de hoy.